Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos a cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, en esta hora. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea tocando, Señor, mi vida, sea transformando mi vida, Señor, la vida de cada persona, de cada hombre, mujer y niño en este lugar. Sé tú tocando, Espíritu Santo, la vida de cada persona que nos mira, Señor. Esta palabra, Señor, declaramos que es tuya, Señor, y tu palabra es viva y eficaz y tiene poder. Es más cortante que toda espada de dos filos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Y vamos a estar en esta noche en la palabra del Señor tocando un tema muy importante. Lo he titulado Columna Vertebral de Éxodo. Amén. Éxodo es el nombre de la iglesia. Y la columna vertebral, todos sabemos lo que es una columna vertebral, es lo que tenemos acá en la espalda, y nuestro sistema esquelético es el que permite que nuestro cuerpo no caiga y quede como una gelatina, sino que estemos firmes y que podamos erguirnos y hacer movimientos. Entonces la columna vertebral es algo que da como soporte. ¿Y por qué lo titulé de esta manera? Porque en nuestra fe, espiritualmente hablando, necesitamos que mi sistema de creencias, en lo que usted cree, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar a estudiar en este momento acerca de algunos de los puntos que conforman nuestra fe. Amén. Como cristianos, como miembros de esta congregación. Entonces ahí las hojas que les he entregado a los hermanos vienen algunos puntos. El primer punto, usted lo puede leer, dice: creemos en la acción de los 5 ministerios, dándole el valor y la importancia a cada uno de ellos. Amén. Amén. ¿Y qué es esto de los 5 ministerios? Bueno, vamos a verlo primero que todo a través de la Escritura. En Efesios capítulo 4, allí vamos a encontrar lo que nos dice la palabra del Señor acerca de los 5 ministerios. Efesios 4, del 11 al 12, dice la palabra del Señor: y Él mismo, refiriéndose a Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios que el mismo Señor fundó algunas personas, fundó 5 ministerios, y en estos 5 ministerios hace la lista. Dice que Él fundó apóstoles, que Él fundó profetas, que Él fundó evangelistas, que Él fundó pastores y Él fundó maestros. Amén. Entonces esos 5 ministerios que nos habla la palabra de Dios es parte de lo que como hijos de Dios creemos. Amén. Amén. Creemos en estos 5 ministerios. Creemos que hay personas que Dios levanta como apóstoles en un lugar, que hay personas que Dios levanta como profetas, personas que Dios levanta como maestros, personas que Dios levanta como evangelistas y personas que Dios levanta como pastores. Es algo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando usted escuche que el hombre tal es un apóstol, usted sabe que se está refiriendo a algo que dice la palabra. Tal vez la palabra apóstol no es tan escuchada como quisiéramos, es más escuchada la palabra profeta, que viene el profeta tal o el profeta tal, y todo esto son parte de los 5 ministerios. Entonces usted verá en este lugar, y los hermanos verán en sus congregaciones, que tal vez vienen personas y se hace el anuncio, la visita de aquella persona, y se dice: viene el evangelista tal, viene el profeta tal, el maestro, viene el pastor tal, la pastora. Cuando usted escuche estos 5 términos diferentes, usted sabe que es algo bíblico. Amén. Que es algo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo más importante de esto es que esto no es un invento de las personas. Los pastores no existen porque se les ocurrió ser pastores, o los maestros porque se les ocurrió ser maestros, o los evangelistas porque así se les ocurrió. No, dice el primer verso, el verso 11, dice que Él mismo constituyó, Dios mismo
constituyó esto. Jesucristo mismo lo dejó. Amén. Amén. Y hace la lista y dice en el verso 12 que todo esto lo hizo para un fin. ¿Y cuál es ese fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Son dos cosas muy importantes. El Señor hizo esto de constituir estos 5 ministerios, dice, para perfeccionar a los santos. Amén. ¿Y quiénes son los santos? No es Santa Bárbara, ni San Pancracio, ni San Fulano, ni Santa Fulana. Los santos, según la palabra de Dios, son los creyentes. Amén. Somos los creyentes vivos de una congregación, de un lugar. Amén. Entonces, estos 5 ministerios son para perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar, usted sabe que para edificar se hacen diferentes cosas. Se escarba, se hacen zanjas, se quitan piedras, se quitan estorbos, y en aquella zanja tal vez se ponen varillas, se pone un cimiento fuerte para levantar una estructura. Tal vez unos son los que escarban, tal vez otros son los que construyen, otros son los que ponen el block, otros los que ponen las varillas o el perling, otros son los que ponen el techo, y así hay personas para diferentes funciones, pero todos están edificando. Así, según los 5 ministerios, cada persona, el que es profeta, el que es apóstol, el que es maestro, el que es evangelista, el que es pastor, edifica en el cuerpo de Cristo algo diferente. Amén. 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 ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es uno de los primeros puntos que es parte de nuestra fe y nuestra creencia como cristianos. El segundo punto, creemos y practicamos la guerra espiritual y la sanidad divina, los milagros y los dones del Espíritu Santo. Amén. Eso es parte, como vamos a ver con la palabra, de lo que creemos, de lo que practicamos. La guerra espiritual, usted sabe que la guerra espiritual es confrontar a las tinieblas, es confrontar al enemigo, que el enemigo se está levantando en una persona, en un lugar, en una iglesia. Confrontar al enemigo, atarlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Eso es guerra espiritual, confrontar el poder de las tinieblas con el poder de Jesucristo. Amén. Amén. La guerra espiritual, la sanidad divina. La sanidad divina es pues que creemos que el Señor sana. Dice la palabra del Señor: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y esa sanidad que viene no de medicamentos ni de tratamientos, esa sanidad que viene de parte de Dios es lo que conocemos como sanidad divina. Amén. Amén. Los milagros. ¿Qué es un milagro? Cuando sucede algo sobrenatural, algo que es imposible de que suceda, pero usted oró, usted le pidió al Señor, usted creyó y aquello sucedió. Amén. Y usted dice: ¿cómo pasó eso? Si eso es imposible, eso es un milagro. Amén. Amén. Y por supuesto en los dones del Espíritu Santo, porque es por medio de los dones del Espíritu Santo que estos milagros, estas sanidades suceden en la congregación, suceden cuando dice la palabra: cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Amén. Amén. Y cuando el Señor está ahí, cuando el Espíritu Santo está ahí, es cuando comienzan a ocurrir sanidad, liberación, milagros, unción y las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a verlo con la palabra. Vamos a leerlo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos 16, versículos del 17 al 18. Dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Dice que hay señales que seguirán a los que creen. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ¿qué pasará? Sanarán. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que cuando utilizamos el nombre de Jesús, dice que podemos echar fuera demonios. Cuando hay un demonio en una persona, en un lugar, en X sitio, usted tiene que echar fuera aquel demonio en el nombre de Jesús. Usted tiene que enfrentarlo y decirle: demonio tal,
demonio de tristeza, demonio de depresión, demonio de soledad, demonio de enfermedad, demonio de pleito, de división, de lo que sea, usted le dice, sal de aquí en el nombre de Jesús, sal de mi vida, te vas de mi casa en el nombre de Jesús, te vas de mi familia, te vas de mi hijo, de mi hija, te vas en el nombre de Jesús, y aquel demonio tiene que obedecer a la orden que le da el Hijo de Dios cuando se la da aquella orden en el nombre de Jesús. Dice que también hablarán nuevas lenguas, el hablar nuevas lenguas del Espíritu Santo. Todo esto sucede también como una señal para los creyentes. Tomarán en sus manos serpientes, el creyente podrá tomar en sus manos el control de cosas difíciles. Las serpientes representan demonios, representan cosas difíciles. Puede usted como creyente tomar situaciones difíciles y en el nombre de Jesús enfrentar aquello para que no te haga daño. Amén. Amén. Dice que si bebieren cosa mortífera, tampoco les dañará. Por eso dice la palabra del Señor que es importante orar y bendecir los alimentos. Amén. Amén. Ya sea que usted los prepare en su casa, pero principalmente cuando usted come fuera. Cuando usted va a una soda, a un restaurante, a otro lugar que usted no sabe, no conoce las personas que están preparando, que están manipulando los alimentos. Tal vez de pronto ese veneno que se refiere puede ser un veneno literal para matar a la persona. Si a usted le ponen un veneno literal, pero usted oró por aquellos alimentos, si usted los santificó en el nombre de Jesús, usted se come aquello y aquel veneno no le hizo efecto y la persona que te puso el veneno se queda con la boca abierta. ¿Por qué no se murió? Porque por la oración, por la acción de gracias, son santificados. Pero también ese veneno, esa cosa mortífera, pueden ser maldiciones. Uno se topa, y me he topado con muchas personas cuando voy a orar a diferentes lugares, personas que están con una atadura, están viviendo alguna situación difícil, porque a través de la comida, a través de la bebida, a través de algo de esto, le colocaron algún tipo de maldición, algún tipo de hechizo, de encantamiento. Entonces hay que orar y bendecir los alimentos. Amén. Amén. Y por último dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces cuando usted esté enfermo, cuando usted tenga una persona en su casa que está enferma, o algún vecino, alguien que está enfermo y usted quiere ir o lo llaman para que ore por aquella persona, vaya y hágalo y ponga sus manos en el nombre de Jesús, y aquel enfermo, dice la palabra del Señor, que sanará. Amén. Amén. Sanará aquel enfermo. Y usted puede también autoministrarse, usted puede ministrarse liberación, puede ministrarse sanidad, usted puede orar por usted mismo, poner sus manos en su cabeza, en su corazón, en su estómago, en cualquier área de su cuerpo que usted sienta que está afectado, que tiene alguna enfermedad, alguna dolencia. Usted puede poner sus manos en usted mismo y orar y declararse sano en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Hechos 4:30, Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra del Señor: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Esto es una oración que estaban haciendo los creyentes, pidiendo confianza y valor, y cuando están orando, ellos piden al Señor que se hagan sanidades, señales y prodigios, milagros. Lo que hablábamos ahora, esos milagros, esas sanidades, esas señales, esos prodigios, esas cosas sorprendentes, esas cosas milagrosas, esas cosas que usted dice, ¿cómo es posible que aquello ocurra? Bueno, todo eso puede ocurrir, y ocurre y pasa por medio del poder de Dios. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 12 vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 versos del 8 al 11 hace una pequeña lista acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es uno de los dones del Espíritu Santo que usted puede tener como creyente. Usted que nos ve puede tener como creyente palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe. A ver, ¿cuántas veces nos hace falta fe, verdad?
y decimos, es que yo tengo tan poquita fe y yo necesito más fe. ¿A cuánto les ha pasado que tienen necesidad de fe? Amén. Bueno, la fe es un don del Espíritu Santo, entonces usted puede pedirle al Espíritu Santo que le dé fe, que aumente su fe. Amén. Entonces, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dice a otro, dones de sanidades. Amén. Hay personas que tienen dones de sanidades. Cualquier creyente puede orar por un enfermo y sanar, pero hay personas que tienen una unción especial, un don especial para orar por los enfermos y que ocurran sanidades. Aquí hemos visto personas con ese don. Dice en el verso 10, a otro el hacer milagros. La sanidad y los milagros, aunque son parecidos, el milagro, digamos, es que como algo más sorprendente, más sobrenatural, como un milagro creativo, que una persona no tiene un órgano y Dios, ¡pum!, colocó aquel órgano. Vi recientemente una persona que no tenía solamente aquí lo que era su oreja, como mal formada, ni siquiera tenía el orificio, nunca escuchaba, obviamente sorda de nacimiento esa mujer, de ese oído, y Dios hizo que ella pudiera escuchar aún sin tener el orificio en su oreja. Eso es un milagro. Y le tapaban el otro oído que estaba perfectamente bien y le hablaban de acá cada vez más lejos y aquella persona podía repetir aún sin tener el orificio, teniendo solamente un pedacito de piel ahí. El Señor hizo el milagro de que pudiera escuchar. Amén. Amén. Esos son los milagros. A otro profecía. Hablábamos al inicio de los 5 ministerios, que hay profetas. Hay personas que Dios les va a hablar, les va a dar una palabra, y esa palabra va a ser para una persona en especial, para una iglesia, para una congregación, para un lugar, el don de profecía. A otro, discernimiento de espíritus, es otro don del Espíritu Santo muy importante que tenemos que pedir. Discernimiento de espíritus. ¿Para qué? Para saber si con la persona que estoy tratando, el espíritu que está en aquella persona es correcto o incorrecto. Si aquella persona es sincera para conmigo, o aquella persona más bien me quiere hacer una trampa, una maldad. Con el discernimiento de espíritus, usted llega a una casa, usted llega a un lugar y usted dice, qué lindo, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente paz, se siente tranquilidad, se siente unción, yo siento la presencia de Dios. Pero con el discernimiento de espíritus, usted puede llegar a otro lugar, a otra casa y decir, ¿qué anda por acá? Aquí siento un escalofrío, uy no, aquí hay algo que no me gusta. Cuando usted percibe ese tipo de cosas, lo bueno o lo malo, es porque usted tiene el discernimiento de espíritus que da el Espíritu Santo. Después dice, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Porque la persona que habla en lenguas, a veces aquellas lenguas son de adoración, ¿verdad? Amén. Otras veces aquellas lenguas son de alabanza. Otras veces son como de reprender. Las lenguas pueden moverse de diferentes maneras según lo que sea que el Espíritu Santo quiere hacer en aquel lugar. Diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas, que puede entender, puede interpretar lo que aquella persona está diciendo en aquella lengua extraña, en aquel lenguaje que no conoce, de una manera sobrenatural por la unción del Espíritu Santo, puede entender. Como la persona que sabe hablar inglés y escucha a otro hablando en inglés y le puede entender, le puede interpretar perfectamente porque entiende lo que dice. Así funciona el don de interpretación de lenguas. Y dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Si Él dice, yo le quiero dar a Él el don de lenguas, y a ella el don de interpretación, y a aquel le voy a dar profecía, y a aquel le voy a dar discernimiento, y a aquel le voy a dar de este otro don, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el tercer punto, vamos a estudiar un poquito. Dice que creemos que Dios es uno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es uno? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo, un solo Dios verdadero, que es Jesucristo. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es un solo y un mismo Dios. Dice Deuteronomio 4:6, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Amén. Y vamos a leer otra escritura en Primera de Juan, hacia el final, antes de Apocalipsis. Está Judas y anterior a eso están las cartas de Juan. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 5, versos del 7 al 8. Estos dos versículos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Amén. Amén. Y estos tres son uno, dice la palabra. Amén. Amén. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Entonces sabemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres manifestaciones diferentes de un mismo Dios. Amén. El Padre Celestial se manifestó en el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer ahí. Usted puede hablar de la acción de Dios como Padre. Puede ver a Dios ya hecho carne, ¿verdad? En Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Y en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo. Jesús vino como Espíritu Santo para estar en medio nuestro. Entonces son tres manifestaciones de un mismo Dios. Amén. Recuerda el verso que acabamos de citar de Deuteronomio 4:6. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Amén. Entonces nuestro Dios es uno. Romanos 9:5. Vamos a retroceder. Después de Hechos de los Apóstoles está Romanos. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas. No es como enseñan los atalayas, los testigos de Jehová, como le quieran llamar, que Jesús es menos, es inferior al Padre. No, Jesús mismo es el Padre. Dice, Cristo, Él es Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Bendito por todos los siglos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hemos visto en esta noche, hemos visto en este momento parte de lo que es nuestra fe. Creemos en los 5 ministerios, amén, los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas. Creemos también en la guerra espiritual, creemos en la sanidad divina, que Dios sana, creemos en los milagros, creemos en los dones del Espíritu Santo y creemos que Dios es uno, amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a quedar en este momento hasta aquí con esta enseñanza. Después vamos a estar en otra enseñanza con diversos puntos acerca de nuestra creencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.